Hola, ¿qué tal, Carex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues tenemos hoy lunes un nuevo tutorial donde vamos a hablar sobre el top 10 de los errores más comunes que se suelen cometer en instalaciones domóticas. Aquí nos hemos reunido en la OFIN el día de hoy y entre todos los compañeros hemos ido numerando los errores que normalmente se cometen con mayor frecuencia, por así decirlo. Y son los errores que os vamos a contar en este tutorial para que evitéis ustedes en vuestras instalaciones, en vuestros proyectos, que cometáis ese tipo de errores y vuestras instalaciones salgan bien a la perfección y a la primera, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ver los top 10 de los errores más comunes que se cometen en instalaciones domóticas. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos con el error número 1, que es meterse en un proyecto domótico con la certificación KNX Partner recién sacada. Es decir, mucha gente tiene un proyecto en puertas y lo que hace es ir a un centro de formación, sacarse la titulación rápido, lo que hemos hablado mucho en otros tutoriales, y emprender un proyecto con cierta complicación. Y bueno, ese tipo de cosas nunca salen bien. Siempre tienes que intentar que en tus primeros proyectos, en tu segundo proyecto, yo creo que 1-2, más de 1-2 no te va a hacer falta. Pero en tus primeros proyectos siempre vayas de la mano o que tengas a alguien al cual preguntar los problemas que te pueden ir surgiendo. Así que, como digo, primer error común en instalaciones domóticas KNX es meterse en un proyecto recién salido de un centro de formación. Error número 2. No tener una entrevista previa con el cliente. Es decir, intentar tú, con tu conocimiento, con tu experiencia, hacer un diseño o hacer una instalación domótica sin consultar previamente al cliente cuáles son sus necesidades o cuáles son sus requerimientos. Muchas veces lo que tú piensas que puede ser una necesidad o un requerimiento puede tener el cliente final, que es el que paga, un concepto totalmente distinto a lo que tú tienes. Por tanto, un error que se suele cometer mucho es no consultar al cliente. Error número 3. Que el fabricante sea quien te haga el presupuesto. Existe muchos fabricantes que disponen de una red comercial que no está preparada para realizar un presupuesto. Os puedo contar un caso como, por ejemplo, que el fabricante, para hacer una función determinada, prescriba o presupueste un aparato que a lo mejor su aparato no dispone, por ejemplo, de puertas lógicas, y él ha contado de que para hacer ciertas cosas pues su aparato dispone de puertas lógicas, y como no dispone, al final, cuando empiezas a poner en marcha el proyecto, te das cuenta que necesitas un módulo lógico que te puede costar entre 200 hasta 500 euros el aparatito. Y por tanto, es añadir al presupuesto que no se ha tenido en cuenta, pues 500 euros más. Y eso está muy feo. Por tanto, intenta que no te haga el presupuesto el fabricante, y en el caso de que sea el fabricante el que te haga el presupuesto, revisa todo muy bien y comprueba que lo que tú vas a hacer, los aparatos que te han prescrito, son capaces de hacerlo. Error número 4. Encargar a otra persona que instale el cable bus sin formación. Hay que tener en cuenta que la gente puede tener muy buena voluntad a la hora de instalar el cable bus, pero sabéis, aquellos que hayan hecho los cursos oficiales, que para instalar el cable bus hay que tener ciertas prescripciones o ciertos detalles a tener en cuenta, como longitudes máxima y mínima, distancia entre fuentes, conexionado de clemas, en fin, todo ese tipo de cosas. Si no tienes la formación adecuada, no se lo tienes que encargar a otra gente, porque puede liar el taco a la hora de instalar el bus y por tanto tu instalación
aunque tú hayas sido muy buen integrador, muy buen programador del sistema, no va a salir bien. Error número 5. Meter el bus por la instalación eléctrica cuando el nivel de aislamiento del cable no es el adecuado. Esto lo que puede originar es que se pierdan paquetes de telegramas, que se pierda información y el sistema no vaya fluido o no corra a la velocidad que tiene que ir. Esto lo hemos repetido en numerosas ocasiones en un montón de tutoriales que hemos hecho en nuestro canal, así que tener en cuenta que se puede instalar el cable bus por la instalación eléctrica, pero siempre y cuando las características del bus en el nivel de aislamiento sean las mismas del cable eléctrico donde vaya alojado el cable bus. Error número 6. No revisar los planos de clima de una instalación donde tienes que hacer control de clima. Muchas veces el control de clima lo hace una empresa que tiene muy poquitos conocimientos de clima. En este mundo todo el mundo es capaz de vender. Pues yo me he encontrado instalaciones donde la gente que está montando el clima lo están montando porque son baratos, no porque sean buenos o porque sepan. Y esto origina que luego a la hora de la verdad, cuando tú vas a realizar un control de clima, el clima no va bien, no porque tú no hayas hecho bien tu trabajo, simplemente porque el clima no está bien diseñado. Así que, infórmate bien de cómo va todo el sistema de clima o cómo va la climatización de tu instalación para echarle un ojo, y si ves algún problema o ves que puede pasar algo o no está bien diseñado, adviértelo antes de acabar la instalación. Error número 7. No programar los dispositivos en la oficina. Siempre decimos que la oficina es un ambiente controlado, un ambiente relajado. Tú puedes programar una instalación muy fácilmente en la oficina, puedes probar las cosas y una vez que las pruebes sabes que funcionan, ¿de acuerdo? Y una vez que las lleves a obra, en obra puedes saber o puedes diferenciar si hay un problema, saber si es problema es eléctrico o es de programación, porque si tú has programado los aparatos en la oficina y has visto que han funcionado, si luego en la obra no funciona, sabes descartar que ya el problema viene por la instalación eléctrica. Por tanto, siempre recomendamos que se programen los dispositivos en la medida que se pueda, siempre en la oficina. Error número 8. No probarlo todo. Una vez que montas el sistema y una vez que está en marcha, tienes que probarlo todo. Pero no solamente los dispositivos, sino también el servidor web, si dispone de programaciones horarias, si dispone de lógica, si dispone de condicionantes, si dispone de alarmas. Pruébalo todo. Cuando te vayas de la instalación, asegúrate de que todo funciona. Porque si mañana te llaman y te indican de que algo que funcionaba ha dejado de funcionar, sospecha de que puede haber venido por ahí un ratón, como decimos nosotros, un ratoncillo que haya tocado donde no haya tenido que tocar, y eso sea lo que te haya originado el desperfecto o la avería en el sistema. Si tú has probado todo y estás convencido de que todo funciona, sabes que no vas a tener ningún tipo de problema, y la mayoría de las veces los problemas son simplemente de configuración, de lo que le hayas dejado al cliente en la supervisión o en la visualización, ¿de acuerdo? Así que, lo que digo, pruébalo todo, no te dejes nada sin probar. Error número 9. No entregar el proyecto al cliente. La gente piensa que no entregar el proyecto al cliente te está garantizando de que el cliente es un cliente cautivo, que siempre que se vaya a hacer una modificación, una ampliación del sistema, te van a llamar a ti. Los clientes normalmente, cuando se dan cuenta de que son clientes cautivos, suelen huir, suelen irse, porque se sienten engañados, estafados. Si el cliente tiene que ir a ti, que sea porque seas un buen profesional, no porque sea un cliente cautivo. Error número 10. No originar en tu presupuesto una venta encadenada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el cliente siempre tiene que entender que el sistema no termina donde lo has dejado. Siempre puede ampliar, siempre puede mejorar, siempre podéis aumentar las posibilidades del sistema. Esto hace que tu cliente sea cliente tuyo de por vida, porque siempre vas a poder darle o ofrecerle nuevos servicios, nuevos sistemas, y por tanto vas a estar continuamente facturando a tu cliente. No termina la venta cuando termina el proyecto. Siempre le tienes que dar un abanico de posibilidades para originar futuras ventas. Bueno, pues KNX Follower, aquí lo dejo todo. Espero que os haya gustado este tutorial. Os hemos dejado los 10 errores más comunes que se cometen en instalaciones domóticas. Espero que aprovechéis este tutorial y que no cometáis estos errores que nosotros lo hemos ido cometiendo a lo largo de muchos años, y por tanto este tipo de cosas se tienen que ir corrigiendo para que tu negocio mejore, para que tú como integrador vayas evolucionando y vayas mejorando. Así que nada, nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial.
Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.